Vamos a arrancar entonces con este ejercicio de hoy. Tomen su lapicero, tomen su virome, como dicen en Argentina, tomen su esfero, como decimos en Colombia, y vamos a anotar un par de ideas de cómo aplicar. ¿Por qué me meto a hablar de cultura? ¿Y por qué creo yo que el principal reto, como lo dicen la mayoría de las investigaciones de Gartner, las investigaciones también, como van a ver a continuación, de KPMG, de otras firmas grandes de estudios, el problema de los datos y el problema de una cultura, digamos, de una organización basada en datos, es que América Latina no es una cultura, no tenemos raíces de disciplina. Entonces, el problema de muchas compañías no arranca por los datos, arranca por la disciplina. Y eso suena un poco obvio, pero ahí es donde empiezan los problemas. Cuando uno trabaja en una compañía como Samsung, una compañía surcoreana, más de 800,000 empleados trabajan en esta empresa, y tú les vas a hablar de disciplina, pues ellos no te van a entender porque es que el coreano del sur nació con esa estructura mental. O sea, para ellos la disciplina lo es todo. Si tú vas a Silicon Valley, por ejemplo, hace 3 años tuve la oportunidad de estar allá, y tú ves un poco como el ecosistema de Silicon Valley, tú te vas a encontrar con que todo el mundo está hablando del próximo Amazon y saben que para lograr ser el próximo Amazon hay que tener disciplina, ¿sí? Pero cuando tú vas a una empresa en México, en Argentina, en Colombia, en República Dominicana, en Bolivia, te vas a encontrar con que la mayoría de nosotros tenemos muchos retos de disciplina. Y yo lo veo incluso desde que somos pequeños, desde que somos niños. Mi hija ahorita que está, como todos sus hijos seguramente, en cuarentena, desde la casa tomando virtualidad, yo empiezo a encontrar que hay muchos retos en la disciplina. Si yo a mi hija no le digo lo que tiene que hacer en el día, pues ella termina su clase virtual y se va a jugar Roblox o se va a ver televisión, porque no tiene una estructura mental de que ella debe tener self-awareness o digamos, tener una autoconciencia de manejar sus rutinas. Yo soy un apasionado de estudiar cultura. Creo que mi esposa a veces me cuestiona porque soy adicto a estar estudiando estos temas. Entonces, lo que les pueda aportar, libros, literatura, series de Netflix, películas, un buen consejo alrededor de estos temas, con gusto, porque me gusta mucho también compartir acerca de esto. Y una de las cosas que más me ha generado reto precisamente es empezar a entender cómo empezó esta pandemia, y cuando empezó la cuarentena, seguramente muchos de ustedes van a coincidir conmigo. Pues lo primero que yo hice fue ya empezar a consultar con varios de mis clientes qué había que hacer, porque pues si alguno me dice que tomó un curso en enero o el año pasado de pandemias y cómo prepararse para el COVID-19, pues me está diciendo mentiras. Nadie estaba preparado para esto. Entonces, cuando se nos vino encima este tema del COVID-19, pues miércoles, ¿qué hacer? Y entonces pues nada, yo empecé a llamar a unos clientes míos, bancos, a otras empresas grandes, y le dije, me acuerdo mucho, a Jorge Hernández, el vicepresidente de gestión humana del BBVA acá en Colombia, le dije, Jorge, ¿qué me recomiendas? Me dijo, Ciro, primero que todo, disciplina, comité de crisis. Y yo, listo, creé mi comité de crisis y arranqué. Cada 3 días, comité de crisis, flujo de caja, vamos a entender, tal. Al cuarto comité me empecé a dar cuenta de un problema, que esto, por favor, que no quede en redes sociales, que mi propia empresa, porque no hay nada más difícil que ser coherente, no sé si estén de acuerdo conmigo, mi propia empresa a la cual yo ofrezco procesos de consultoría a otros, mi compañía no está basada en datos. Y me empecé a dar cuenta en cosas, lo intuía, pero el COVID me lo demostró de una manera muy fuerte. Eso no tuve tiempo de reaccionar, porque en los comités de crisis las personas llegábamos a contar historias, ¿sí? O sea, éramos tratando de evangelizar el proceso. Entonces tú llegabas al comité de crisis de mi empresa y todavía pasa. Pero hace 2 meses que empezamos esto cada 3 días, entonces eran cuentos, todos eran contando historias. No, es que trabajé mucho ayer, no, es que está siendo durísimo, no, es que ahora hay que trabajar 12 horas al día. Entonces se acaba el comité, yo les preguntaba, venga señores, una pregunta, ¿con qué datos estamos tomando decisiones? Ah, verde, azul, amarillo, rojo, sí, que te vi, que no, que todos somos malos. Entonces se lo empezaron a tomar personal porque yo les empecé a decir, a ver, no entren a un comité de crisis sin datos. ¿Cuántas ventas hubo hoy? ¿Cuántas deserciones de clientes hubo hoy? ¿Cuántos contratos firmamos? ¿Cuál es la meta? Nadie sabía responder. Fue tan frustrante que yo quise llamar a mis amigos de Advisory Group y decirles que no necesitaba este webinar porque con qué autoridad yo dicto esto. Sin embargo, entiendo que el mundo del liderazgo es el mundo de tomar decisiones. Y empecé a darme cuenta que mi principal reto en Change Americas para manejar la pandemia es que no tengo una cultura data driven.
Y como no tengo una cultura data driven, por lo menos como en Alcohólicos Anónimos, ya sé que algo tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces, pues parte de lo que quiero compartir es eso. Bueno, simplemente para que sepan, somos una compañía que trabajamos en 11 países. El 90% de nuestros proyectos tienen que ver con transformación de todo tipo, no solo transformación digital, transformación empresarial. Muchos de nuestros clientes, igual que nosotros, están pensando cómo transformar su modelo de revenue, cómo transformar su modelo de customer experience, cómo transformar su modelo de digitalización, de innovación acelerada, cómo implementar nuevas tecnologías. Por decirles, uno de nuestros clientes, por decir cualquiera de ellos, Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia en ingresos operacionales, confía en nosotros en apoyarlos en toda su apropiación digital. Y todos esos proyectos que uno y otro tienen un mismo patrón, la gente. O sea, cómo logro que la gente use las cosas y tome decisiones en coherencia. Entonces, a eso nos dedicamos. Con Advisory nos conocimos hace ya 3 años larguitos. Hicimos mucho clic porque básicamente no, somos complementarios y en ese complemento empezamos a ver grandes oportunidades de ayudar a nuestros clientes a resolver problemas hiperrelevantes. Entonces, por acá está mi hija que también le gusta ahora dictar webinars o por lo menos hacerme bullying. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con 3 casos. Algunos de ustedes que están en otros países de pronto no conocen estos casos, pero déjense enamorar de la situación o del caso y, no sé, espérate que estoy dictando acá un webinar a 20 países o 10 países y tú no me dejas, gracias. Seguramente les pasa lo mismo a ustedes. Entonces, si no conocen la aplicación, no se preocupen. Después de este seminario, de este webinar, pueden ir a consultar la historia de lo que les voy a contar. Voy a arrancar por el caso número 1 que se llama RappiFavores. Por favor, por el chat, cuéntenme quiénes de ustedes han usado o por lo menos han escuchado la empresa Rappi. En el entretanto, por acá, por el chat, me van respondiendo. Yo les voy a contar un poquito de esta compañía. Esta compañía es una de las 12 unicornios que existen en América Latina, ¿de acuerdo? Yo tengo la oportunidad de trabajar con varios de estos unicornios, particularmente uno de los clientes más importantes de Change Americas es Mercado Libre, que tal vez no sé si supieron, la semana pasada se anuncia que Mercado Libre está valorada en lo equivalente al 10% del PIB argentino. Es la empresa actualmente más grande de Argentina y ya hoy en día el 10% del PIB argentino, estoy hablándoles de algo muy grande, depende de Mercado Libre. Es el Amazon latinoamericano, ¿cierto? Es una compañía que esta gráfica, que ya está un poquito desactualizada, ya llegó la valoración de Mercado Libre a 42 mil millones de dólares y para arriba, siguen creciendo. Pero no les vengo a hablar de Mercado Libre en esta ocasión, les vengo a hablar de Rappi. ¿Por qué? Porque les quiero hablar de Rappi. No tengo ningún interés, ninguna acción en Rappi, pero les voy a contar este caso, porque este es uno de los casos que me gusta mucho para explicar qué es tener una cultura data driven. Esta compañía fue creada, pues, una startup colombiana de capital, en donde hoy en día su principal inversionista es el banco japonés SoftBank. Es un banco, es una aplicación que arrancó siendo una aplicación de domicilios. Resulta que esta gente, estos muchachitos, porque son multimillonarios, pero tienen muchos menos años que yo, por eso me doy la posibilidad de decirles muchachitos, pero todo por aprender de ellos. Desarrollaron una aplicación de domicilios que se llama Rappi. Hasta ahí no he dicho nada interesante. Lo interesante es que ellos arrancaron con una filosofía de trabajo, o una filosofía que se llama RappiFavores. Entonces los RappiFavores no es otra cosa, aquí les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Los RappiFavores es que básicamente esta solución de domicilios tienen interno una solución en la cual tú le puedes pedir lo que se te ocurra. Entonces, por un valor X de un costo X de tantos centavos de dólar o tantos dólares por transacción, tú les puedes pedir lo que quieran. Como se pueden dar acá cuenta, los pedidos más raros que les han pedido es desde porteros de fútbol hasta mariachis enanos, ¿no? Se estarán riendo de pronto ahorita ustedes allá. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué les vengo con este caso en esta sesión? Resulta que esta gente, imagínense por un momento que ustedes cuelgan o terminan este webinar conmigo y ustedes dicen, oye, yo estoy antojado, tengo un antojo, quiero de pronto un helado de vainilla, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se meten a RappiFavores y le dicen a RappiFavores, yo quiero un helado de vainilla. Ahora imagínense que no es una persona, sino que son
30.000 personas pidiendo helados de vainilla. ¿Ok? Entonces, lo que hace poderoso a Rappi no es hacer domicilios, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que hace poderoso a Rappi es que los datos son oro. Porque si ellos saben que 30.000 personas quieren un helado de vainilla y esas 30.000 personas están ubicadas en el norte de Bogotá, Colombia, pues entonces posiblemente pueden desarrollar un centro de distribución de helados de vainilla en Bogotá, en el norte, ¿cierto? Pues así fue que ellos se ganaron ser hoy en día uno de los 5 startups mejor valoradas en América Latina. Y yo por eso quiero que ustedes, donde están tomando nota, si me lo permiten, empiecen a pensar que su empresa tiene un modelo de negocio tipo Rappi Favores. Porque si bien de pronto nosotros no tenemos la oportunidad de recibir datos de la velocidad que tiene Rappi, sí podemos en cada conversación estar capturando cuáles son los problemas que tienen nuestros grupos de interés. Yo creo que el mensaje es obvio, pero si fuera obvio todo el mundo lo haría. Por eso es que es cultural. Acá viene un elemento clave que quiero que anoten, si es que siguieron mi consejo, es que la cultura es el arte de tener comportamientos rutinarios, ¿de acuerdo? O sea que, en otras palabras, los hábitos, un hábito es un comportamiento que se repite una y otra vez, es la cultura, en este caso, de una empresa, ¿ok? Entonces, el sinónimo más fácil de entender que es cultura, muchas veces cuando yo llego a un cliente y le digo, yo trabajo en cultura, el presidente de una compañía me dice, no te entiendo qué es eso. Pero si yo le digo, presidente, yo trabajo en mejorarle las formas de trabajo en el día a día, el cliente me dice, uy, te necesito, ¿sí? Entonces, hay muchas definiciones de cultura, para eso está Google y está Siri y está Rappi Favores, que tú les preguntas lo que quieran y te responden, ¿cierto? Pero déjenme darles una definición simple. Cultura es la forma como nos comportamos en el día a día. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de cultura de data driven, a lo que nos referimos es que en el día a día, en las reuniones, en la manera como tomamos decisiones, en la manera como discutimos con otra persona, hayan datos y hayan hechos, ¿sí? El BBVA, que es un cliente nuestro, tiene como un decálogo, ¿no? Como unos acuerdos en lo fundamental. Y me acuerdo mucho que el acuerdo número 12, si no estoy mal, es siempre argumentamos con datos y hechos. Y eso me encanta, porque cuando una empresa empieza a comportarse con datos y hechos, tiene un poquito más de probabilidad de tener una cultura data-driven, ¿sí? Entonces ahí les dejo una reflexión para ustedes. ¿En cuántas reuniones que han estado esta semana no se han usado los datos y los hechos como base para tomar decisiones? Y van a ver que ahí ustedes pueden empezar a decir, wow, yo estoy en nivel 1, de pronto no he empezado cultura data-driven, estoy en nivel 2 o estoy en nivel Dios. Si uno mira a Amazon, pues es nivel Dios, porque ellos todas las decisiones o la mayoría de las decisiones que toman están basados en datos. No sé si ustedes, por ejemplo, sabían que Amazon puede llegar a cambiar los precios de sus productos a razón de milisegundos, porque los precios no los ponen ellos, los precios los pone cuántas veces usted se mete a la página de Amazon y pone en su wish list o cuántas veces pasa su tarjeta de crédito para un producto. Entonces, si usted ofrece un helado de vainilla en Amazon, pues el precio del helado de vainilla en Amazon puede oscilar fácilmente, puede cambiar de 2 a 1000 veces en una hora, dependiendo de la oferta y la demanda. Eso es lo bonito de tener datos. Y por eso es que todas las investigaciones del Foro Económico Mundial coinciden en que las compañías que van a dominar el mundo y que ya las están dominando son compañías basadas en datos. Entonces, primera reflexión de este webinar, tengan una cultura de Rappi Favores, ¿de acuerdo? Y es cómo yo en cada una de mis conversaciones, en cada una de mis iteraciones, reuniones, yo estoy levantando información, teniendo información. Hay una reflexión que les dejo, es que en la medida que yo empecé a estudiar cultura de data driven, me empecé a dar cuenta que las empresas que quieren ser data driven tienen que estar generando hipótesis todo el tiempo, ¿sí? Hipótesis, hipótesis. Los innovadores lo llaman insights, yo lo llamo hipótesis, es la misma cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llegar a una reunión y estar preguntándose cosas todo el tiempo. ¿Cómo podríamos hacer que esta reunión fuera no en una hora, sino en 30 minutos? ¿Cómo podríamos hacer que esta reunión quedara grabada y sirviera para el onboarding de los nuevos
todo el tiempo estoy haciéndome preguntas. Eso empieza a generar una manera de utilizar los datos y los hechos. Cuando ustedes estudian innovación Lean Startup, innovación acelerada, lo primero que les dice el profesor es, hay que aprender a generar insights, ¿sí? Aprender a hacer hipótesis. Entonces, Rapifavores es una buena forma de entender que si tú empiezas a hacer hipótesis, empiezas a escuchar a todos tus grupos de interés, puedes empezar a generar una cultura de datos, porque las hipótesis hay que comprobarlas. Es como el método científico. Entonces, si yo empiezo a hacerme preguntas, por ejemplo, les dije que usaran el chat, pero muy pocas personas los han usado. Entonces, ¿qué hipótesis yo podría generar? ¿Qué no hace que ustedes usen el chat de Zoom? Esa es una hipótesis simple, pero también podría preguntarme, ¿qué otras herramientas de conversación podría tener para que haya o aumente el número de conversaciones con ustedes? Podría ser, ¿qué tan relevante podría ser entre usar el chat de Zoom y usar un Mentimeter? ¿Sí ven? Todo el tiempo yo me estoy haciendo preguntas y en la medida que yo todo el tiempo me haga preguntas, empiezo a detonar pues una rutina, entre comillas, un hábito de data driven. Otra cosa que me parece importante es que con todo, no solamente es capturar datos. Aquí hay una reflexión que deja Bancolombia. Bancolombia es el banco más grande de Colombia, tiene 36.000 empleados y ellos me han enseñado muchas cosas. Yo les he enseñado un par, ellos me han enseñado millones. Y una de las cosas que ellos me decían era que cuando uno quiere desarrollar una cultura data driven, uno de los grandes errores que puede cometer es dejar el Ferrari parqueado. Entonces yo les preguntaba, ¿qué entienden ellos por dejar el Ferrari parqueado? Y ellos dicen, mire, el problema es que todos nos estamos obsesionando con los datos, además que los datos son adictivos. Cuando tú tienes un dato, quieres otro, quieres otro, quieres otro. Y te vuelves es un intelectual de los datos, pero muchas veces no tomas decisiones con ellos. Entonces no te sirve de nada meterte una cantidad de herramientas. Voy a poner una herramienta muy simple, Google AdWords. Entonces, hoy en día estamos hablando ya de Web Data Analytics, ¿no? Entonces, que es la persona que está analizando tu página web, está mirando el tráfico en tu página web y entonces te dice, hay que comprar una cantidad de herramientas, ¿no? El Ferrari, ¿no? Para poder analizar todos los datos, cuánta gente entra en Internet Explorer, cuánta gente entra en Google Chrome, a qué horas entran, por qué entran, cuánto tiempo duran. O sea, se vuelve el Ferrari de los datos, pero nadie toma decisiones con eso. Entonces, no se trata de tener muchas aplicaciones de datos, sino se trata de empezar a usarlos. Por eso, esta sería la segunda reflexión del webinar. No se trata de tener un Ferrari parqueado, porque pues te puedes llenar y llenar y llenar de herramientas de datos, pero nadie las usa. Hace más o menos unos 12 años yo empecé a implementar proyectos de Balance Scorecard. Y me acuerdo muy bien que con toda esta filosofía de los cuadros de mando integral y todo este rollo de Norton y Kaplan, yo me empecé a dar cuenta que el problema no era implementar esos cubos de información, porque al fin y al cabo lo hacíamos. Lo que yo veía era que nadie los usaba en los comités, porque nos daba miedo usar los datos para demostrar lo que no habíamos hecho en la semana. ¿Sí me entienden el mensaje? O sea, cuando uno le da el poder a la tecnología, pero no le da el poder a la cultura, va a tener fracaso y va a dejar el Ferrari parqueado. Caso número 2. Entonces vamos a empezar a hablar de la fintech, del mundo financiero. Entonces vamos a hablar de otra aplicación que está en Colombia. Por cierto, ya en Rappi está en 9 países, pero bueno, es otra historia. Resulta que este es un caso que también me encanta. También se los invito a que lo lean porque realmente es un caso espectacular basado en datos. Para los que no saben o no son de Colombia, les voy a contar un poco de este banco. Este banco es un banco que aproximadamente puede tener más de 5 millones de clientes digitales hoy en día, que se llama Bancolombia. Resulta que esta gente, y miren el título de la diapositiva, me encanta que es bastante sugestivo, ¿no? Los datos deben canibalizar tu propio negocio. ¿Qué pasa? Resulta que esta gente, hace unos años, cuando no existía Nequi, la empresa, el Grupo Bancolombia, tomó la decisión de iniciar un proceso de entendimiento de los nuevos consumidores del dinero, o sea, de los centennials y los millennials. Y tomaron un grupo de investigadores, o sea, empleados, asalariados de Bancolombia, y los liberaron durante más de 3 meses. Les dijeron, váyanse a las universidades en Colombia y analicen esos nuevos consumidores del dinero, cómo usan el dinero. Entonces, esta gente se fue, ellos piensan que eran empleados de Bancolombia, ¿no? Se van a las universidades, duran más de 3 meses investigando
personas, digamos, que oscilaban entre los 16 años de edad y los 25 años de edad. A los 3 meses tienen entonces una reunión con el equipo directivo de Bancolombia y el equipo directivo de Bancolombia les pregunta, bueno, ¿qué descubrieron? Entonces la primera respuesta, estoy haciendo un poquito también acá folclórica la cosa para que se diviertan un rato, pero más o menos pasó exactamente lo que les iba a decir. Lo primero fue, Bancolombia se va a acabar. Usted imagínese a Juan Carlos Mora, usted imagínese el equipo de presidencia del banco más grande de Colombia, que usted sea un investigador raso, ¿no? Un ciudadano de a pie, que va a llegar al presidente del banco más importante de este país y usted le va a decir su empresa se va a acabar. Pues a este grupo no lo botaron por la ventana porque mi Dios es muy grande. Y eso es lo que yo veo en muchas empresas actualmente que ocurre. Es el ego de los líderes tan alto que no somos capaces de aceptar que hay que cambiar, ¿no? Pues al final nosotros, lastimosamente, estamos por los éxitos pasados, no estamos por los éxitos futuros. Piensen lo que les acabo de decir. O sea, Bill Gates, el tercer hombre más rico del mundo, siempre arranca las reuniones diciendo, estamos a 2 años de quebrarnos. Y estoy hablando de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces cuando tú quieres empezar a cambiar cultura, el ego de los directivos es tan alto que ahí es donde empieza el problema. Entonces, Bancolombia cuando recibe esta investigación, lo primero que dijo fue, ¿usted de qué me está hablando? Y dice, mire, el gran reto que tenemos los bancos es que la gente más joven quiere cero fricción. Para los que no trabajan en este mundo, cero fricción significa que usted no quiere interactuar. Ahorita te respondo, Luz Aguilar. La gente más joven no quiere tener ningún tipo de relación con ningún banco, como nosotros la tenemos los que somos más viejitos. A nosotros nos gusta ir a la oficina, a nosotros nos gusta sentarnos, a nosotros nos gusta contar los billetes, a nosotros nos gusta guardar el billete debajo del colchón, porque así fuimos educados. Esta gente joven no, esta gente joven le parece que ir a una oficina es pérdida de tiempo. Entonces, cuando esta gente de NECI, los investigadores van y le dicen a Bancolombia que el banco se va a acabar, ellos no entendían eso. Entonces, pero miren lo interesante, porque esto es un tema cultural, basado en datos, evidentemente. Es que si usted no crea su propio competidor, o sea, si usted no está pensando en cómo acabar su actual empresa, otro va a llegar y lo va a acabar. Miren el caso de Nubank. Nubank es un banco de un colombiano que curiosamente está en Brasil y ahora en México. Tiene más de 5 millones de clientes. Es una cosa increíble, es una máquina de hacer dinero. Y es un banco 100% digital, no tiene una sola oficina. Si ustedes van y analizan, Bancolombia tiene más de 680 oficinas. ¿Cuánta plata cuesta tener 680 oficinas? Entonces, quiero que anoten ese tercer o cuarto insight de este webinar, ¿sí? Los datos tienen que ayudarles a ustedes a acabar con su compañía, a crear el nuevo modelo de compañía. Hace un año, les voy a contar esta anécdota. Tuve la oportunidad de entrevistarme con el director de Microsoft para América Latina. Y cuando tuve la entrevista con él, me acordé mucho también de Ricardo Marusic, que es el presidente de Advisory Group, son gente de negocios. Pero les voy a contar esta historia. Este señor me atendió hace un tiempo, el de Microsoft, y me dijo que cuál era mi empresa. Y yo le dije, Change Americas. Me dijo, ¿cuánto vende tu compañía? Voy a poner un número por decir cualquiera, de $1 millón. Y me dijo, ¿cuál es la compañía más grande del mundo que hace lo que tú haces? Y yo le dije, no sé. Y me dijo, si tú no sabes qué hace la empresa más grande de tu sector, no vuelvas a esta oficina. Y me sacó. Me sentí absolutamente agredido, pero yo decía, algo tengo que aprender. Entonces me fui a pensar, me metí a internet y pues claro, yo tenía intuición, pero no sabía que era Accenture. Accenture es la compañía de base irlandesa más grande del mundo de consultoría, más de 450,000 consultores, cotiza en bolsa, todo lo que ustedes quieran. Entonces resulta que me pongo a investigar Accenture y me encuentro con un libro que se lo recomiendo si los que me están escuchando son consultores, que se llama Pivot the Future, como pivoteando el futuro. Este libro fue escrito por consultores de Accenture en honor a su CEO, que duró muchos años y se retiró en el 2019. Y el libro es un libro basado en datos, es un libro data-driven, porque es un libro en el cual ellos empezaron a analizar a través de los datos
cuáles eran las tendencias de los próximos años y se dieron cuenta que el 99% de los productos que ofrece Accenture en el año 2010 van a desaparecer. Y por eso se llama pivoteando el futuro, porque es como un momento de inflexión. Es exactamente el mismo caso en X, porque los datos lo que te tienen que ayudar a ti es estratégicamente a saber en dónde y para dónde te enfocas, ¿de acuerdo? Entonces, para echarles el cuento corto, yo vuelvo a pedir una cita al tipo de Microsoft y me vuelve a atender y le digo, es Accenture. Y me dice, ok, Ciro, si ya tienes claro qué hace Accenture, ¿tú por qué no lo estás haciendo? Buena reflexión, porque si yo vendo $1.000.000, pero Accenture vende 128 mil millones de dólares, a alguien le va mejor que a otro, ¿cierto? Y empecé a darme cuenta que el gran reto de tener una cultura de datos es que no solamente es levantar datos, sino saber para qué los voy a usar. Parece obvio lo que les estoy diciendo, pero no lo es tanto. Y eso es un quinto o sexto insight de esta sesión. Y es que todo dato tiene que estar asociado a un caso de negocio. Tiene que estar asociado a una hipótesis de negocio. Es decir, aprender a hacer las preguntas difíciles. Si yo les digo esto, cuando yo empecé a hablar en estos términos, yo fui a mi junta directiva y le dije a mi junta directiva, ¿cómo podemos acabar con Change Américas? Abrieron esos ojos así como si yo les fuera a echar gotas y me dijeron, ¿de qué estás hablando? Porque no entendíamos la pregunta, porque no estamos basados en datos. Los datos tienen que aprender a incomodarte. Los datos no se pueden diseñar para que tú te sientas cómodo, porque si tú ves los datos y te sientes cómodo, no estás tomando decisiones necesariamente correctas. Estás viendo lo que quieres ver. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que tiene solo el 26% de las acciones de Amazon y es el hombre más rico del mundo. Por cierto, acá una anécdota. ¿Saben qué es lo que más valoro y lo que más me parece espectacular de Jeff Bezos? No es que tenga data driven, no es que sea el hombre más rico del mundo, es que después de haberse divorciado, sigue teniendo plata. Eso sí es un tipo inteligente en la vida. Pero bueno, cambiándoles y volviendo aquí al tema, volviendo a esto, es que Jeff Bezos tiene una frase y es que él solamente trabaja con personas que sean capaces de sustentar los datos. Si tú no sabes sustentar un dato, no trabajas en Amazon. Ese es un poco como su forma de ver, porque él es un tipo ante todo matemático. O sea, él crea esta empresa en 1994 y él cuando dice voy a ser el primer o el mejor ofreciendo libros, nunca se imaginó que a un botón iba a poder vender lo que se le diera la gana. Hoy ya lo logra. Es una compañía que su modelo de negocio siempre está basado en datos. Ellos todo el tiempo están pensando cómo mejorar su modelo de negocio. Entonces ahí viene una reflexión que ya se la dije, pero quiero que la noten, es que ustedes con los datos tienen que ayudarles a enterrar su actual compañía y a crear su nueva compañía. Si una empresa como Cencosud, que de pronto está escuchando, una compañía como Falabella, una compañía como H&M, compañías de retail, ustedes saben que H&M, la compañía, acaba de anunciar la semana pasada en el Wall Street Journal que sus ventas a nivel global han caído en más del 56%. Claramente todos están pensando cómo no me metí al e-commerce antes, ¿cierto? Pero todos estamos pensando lo mismo. El problema es que hay personas que toman decisiones y hay personas que no toman decisiones. Entonces, por eso es que hay que volverlo cultural, porque si nosotros dependemos de un solo equipo, de un pequeño equipo para tomar decisiones, la empresa va a ser lenta. Ese es otro insight que quiero que se anoten. Miren, hoy en día, a cerrar este caso de Neki. Neki, ¿qué empezó a hacer? Neki lo que hizo fue empezar a aplicar metodologías de experiencia de usuario, ¿cierto? De design thinking. Esta es una herramienta muy simple que yo normalmente recomiendo, porque es una herramienta que te puede ayudar a ti a entender cuáles son los dolores y cuáles son las alegrías de los diferentes tipos de clientes. Solo hacer este ejercicio te va a dar muchos datos. A veces pensamos que si no tenemos un gran CRM o una herramienta de Lean o quién sabe qué herramienta de software, pues no vamos a poder empezar a tener una cultura de datos. Yo los invito a que las conversaciones generan datos, ¿sí? Entonces, esta metodología de empezar a aplicar e identificar alegrías y frustraciones, vuélvanla una práctica semanal. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes vayan prototipando e iterando, ¿qué es eso? Hago un primer lienzo, esto se llama lienzo, lo que ven acá. Y yo empiezo a entender cuáles son, por ejemplo, las personas más jóvenes no quieren tener dinero en efectivo. Incluso con el COVID-19 hay mucha gente que ya no quiere volver a tocar un billete.
¿sí? En dinero, en efectivo. Entonces, eso es eso es una alegría que la gente tendría si la gente, por ejemplo, tú le resuelves no tener dinero. La gente no quiere tener un dispositivo. La gente quiere, hoy en día la gente más joven no quiere tener un datáfono. La gente quiere casi que llegar a inteligencia artificial 100% en la cual, o Internet de las cosas, donde yo diga, Siri pague, y Siri paga, y yo ni quiero saber de la transacción. Eso es lo que hace una compañía data-driven, que todo el tiempo está identificando alegrías, frustraciones y volviéndolo casos de negocio, ya sea productos, servicios, o también podemos utilizar esto para optimizar costos y gastos de una compañía. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy simple. Nequi, cuando sale la aplicación Nequi, no funciona por Internet Explorer. ¿Y por qué no? Porque ellos tienen datos y los datos les ha demostrado que la gente que se mete por Internet Explorer a Nequi es casi cero. Entonces, ¿para qué gasto plata en desarrollar la aplicación Nequi en Internet Explorer si realmente casi nadie se mete? Si se dan cuenta por qué todo el tiempo haciéndome preguntas, puedo yo estar optimizando. El gran reto de nosotros, las culturas latinas, es que nos da miedo preguntar. Nos da miedo porque normalmente cuando preguntamos nos pareciera que somos los listos de la sala y tenderemos a tener un jefe que nos diga no pregunte tanto porque yo debería ser el que pregunte. Son estupideces, pero es la realidad. Muy bien. Voy a continuar. ¿Qué termina pasando con Nequi? Miren esta belleza de números. Nequi hoy en día tiene el 50% de los clientes digitales o de los que Bancolombia puede tener actualmente, esta es una noticia de la última semana, entre 5, un poquito más de 5 millones de usuarios digitales. Y ya Nequi, que es esta ya es una empresa aparte. Quiero aclarar que Nequi hoy en día usa la marca Bancolombia, pero es una empresa aparte. Y ya hoy en día tiene más de 2 millones y medio de clientes. Miren, en muy poco tiempo ha logrado el 50% de clientes de una gran empresa que lleva muchísimos años. Esto me encanta porque la evidencia les va a demostrar a ustedes que los negocios tradicionales, sea de consultoría, de retail, de financiero, de colegios, de gimnasios, de universidades, las empresas que no tengan una cultura data-driven van a ser empresas que van a ir muriendo, porque cuando uno no tiene una cultura data-driven, uno normalmente está tomando decisiones con el estómago. Y fíjense ustedes cómo muchas decisiones de proyectos que se están implementando fueron modas, fueron una recomendación de un consultor, fue una recomendación o que el presidente de la compañía se fue a Kellogg University y trajo una nueva idea, pero no está basado en datos y hechos. Por eso, mi pregunta o mi reflexión para ustedes es que esto se puede madurar. Ya en la última parte del webinar les voy a mostrar. ¿Me pueden colocar, por favor, en el chat cuánto tiempo nos queda? Es que no alcanzo a ver acá a la hora y en el cuarto de mi hija no tengo reloj. Bien. Mientras alguien es un ángel así bien bonito que me escribe en el chat. Ah, perfecto, gracias. ¿Qué es importante? Que ustedes, digamos, piensen en lo siguiente. Las empresas data-driven tienen una probabilidad superior de generar ingresos básicamente porque toman decisiones con gaps más pequeños. Al final, quiero que anoten esto, es que ser data-driven no significa que vas a reducir 100% el margen de error en las decisiones. Ni siquiera la inteligencia artificial te puede asegurar eso, porque la inteligencia artificial, siendo matemáticas, no controla algo que es la emoción humana. ¿Y qué significa eso? Que yo hoy, esto es un caso real, lo que les voy a contar. Esta mañana yo salí al banco porque soy viejito, entonces me gusta ir a la oficina. Entonces tenía que yo quería comprar acciones en la bolsa de valores. ¿Ok? Miren, esto es un caso real. Entonces yo soy economista, ya les conté, entonces llevo más o menos unos 45 días estudiando 2 acciones de 2 empresas en Colombia. Las había estudiado no les puedo decir que todos los días, porque yo desde que me gradué en el colegio dije, algún día las acciones se van a caer como en el 2008 y ese día yo voy a estar preparado y voy a comprar y voy a ser multimillonario. En el 2008 no tenía un peso, por lo tanto no me volví millonario. Y en este momento, esto es cierto lo que les voy a contar, yo duré 20 años de mi vida ahorrando para un día como el de hoy, porque dije, algún día las acciones se van a caer y ¡pum! Llegó la pandemia,
se fueron las acciones para el piso. En marzo las acciones cayeron. Boeing cayó de $400 a 98. Bancolombia cayó de 45.000 a 19.000. En fin, acá me puedo quedar dándoles esos datos. El caso es que cayeron las acciones. Yo tenía una plata ahorrada toda mi vida y dije, este fue el momento. Multimillonario no, porque mi plata es muy poquita, pero síganme la idea. Por lo menos péguenme la palmita en la espalda de que me la creo. Fui al banco hoy, no les voy a decir ni una cosa que no sea verdad. Llegué a las 9 de la mañana, llamé a mi asesor, eso se llama trader, llamé a mi trader. Le dije al trader, señor, tengo tanto dinero para invertir en tal acción. Y el tipo párele bola lo que me dice. Me dice, don Ciro, felicitaciones, creo que es una muy buena decisión. Sin embargo, yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Usted quiere ganar el 30% del valor de sus acciones en 2 años o en 6 meses? Pues a ver, ¿cuál creen que es la respuesta obvia? Yo le dije, pues dígame, mi hijo, ¿cuáles son a 6 meses? Me dijo, pues mire, don Ciro, en este momento hay unos estudios que salieron hace, no sé, 2 días que sugieren esta otra acción. Yo le recomiendo que piénselo bien. Si quiere, hablemos en 40 minutos. ¿Qué empezó a pasar? Yo tenía 45 días de analizar mis acciones, 45 días, pero en ese momento era como la ruleta, la emoción, y esto vale la pena, ustedes que trabajan saben que el 95% de las decisiones son emocionales. Pues, ¿qué terminó pasando? Que hoy tomé una decisión basado en una recomendación de último minuto y no en un análisis estadístico de 45 o más días. Entonces, eso no me pasa solo a mí, eso le pasa a muchos. Entonces, cuando uno tiene datos, los datos, no solamente por tener datos es que yo voy a tomar mejores decisiones, porque los datos son eso, los datos son recomendaciones, los datos te dan cierta tendencia, pero tú tienes que empezar también a educar habilidades y capacidades. Por eso, cuando empezamos a ver el tema de la cultura, y acá les vamos a dar un tercer caso que también es fascinante, y es que todas las empresas queremos vender más, ¿no? Entonces hoy hablamos de cómo generar un ingreso revenue predecible. Y hay una cantidad de literatura, se los recomiendo, tómenle esta foto, esta diapositiva, pero como esta presentación es de ustedes, también se las dejo. Hay una cantidad de libros que se inventaron en Internet, en Silicon Valley, para lograr que tu empresa crezca de manera exponencial y predecible. Yo trabajo en estos tipos de proyectos y entonces empecé a encontrar una cosa fascinante. Existen metodologías detalladas que te permiten a ti de manera predictiva saber cuánto vas a vender tú en el mes. Eso ya está de hecho. Incluso hay tecnologías para eso. Porque en América Latina casi no hay empresas exponenciales. Porque no tenemos la disciplina de exponencialidad. Entonces, fíjense ustedes, el reto de los modelos de revenue no está en tener un software de CRM. Está en que realmente la mayoría de nosotros no tomamos decisiones con esos datos porque no nos gusta, porque no sabemos tomar decisiones, porque nos da miedo. Miren, uno de los grandes problemas de los equipos de ventas, este es el tercer caso que les quería traer, es que sabiendo en América Latina que tenemos vendedores que no son exitosos, los mantenemos en el equipo, porque somos emocionales. Entonces, el tema de los datos va a empezar a tallar culturalmente cuando es una empresa paternalista, cuando es una empresa que no tiene realmente una orientación hacia los números, cuando es una empresa que le da miedo y no despide a personas que reducen el nivel de performance de un equipo. En otras palabras, la cultura data-driven no es para todo el mundo. Porque si tú quieres tener es una empresa donde todos somos amigos, donde nos abrazamos, no es una cultura data-driven. Ahora, quiero contarles que entonces cuál es el mecanismo para resolver este webinar, porque ya les conté muchos insights, pero cuál es el método. Entonces, la mayoría de las investigaciones, acá les traje una investigación del año pasado, me gusta mucho porque generalmente todos creemos que ya todo el mundo sabe de esto, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, es que Data Driven se viene hablando hace 20 años. Sí, pero miren, las investigaciones del año pasado han llegado a una conclusión, es que todavía esto está por descubrirse. La mayoría de los equipos gerenciales, lo que se llama el C-Suite, consideran que todavía no han logrado tener una cultura basada en datos. Entonces, pues bienvenido, porque esto es una oportunidad. Aprovechen esta pandemia para repensar su modelo de negocios basado en datos. Por ejemplo, es lo que yo le digo también a mis clientes. Aprendan a quitar cosas que ya no generan valor. Aprendan a matar los zombies, como dicen en los cursos de agilismo.
Matar los zombies es una cantidad de cosas que tenemos en las empresas que nadie usa. Aprovechen los datos para limpiar las empresas, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando esta parte, ayúdenme con los micrófonos, voy a explicarles un poco, o me gustaría que pensaran en esto. Si hoy su empresa pierde el acceso a los datos, imagínense que se caen todos los sistemas, o sea, todos pensábamos que una pandemia como la que está ocurriendo no iba a pasar y pasó. Ahora imagínense ustedes que Internet se cae, o sea, llegó un virus y el Internet se cayó hoy. No hay Internet. Y todos los datos de su empresa se cayeron. Quiero que esta diapositiva tómenle una foto y mándensela ahorita por WhatsApp al presidente de su empresa. Y dígale, presidente, ¿usted qué opinión le merece esta pregunta? Y ustedes mismos respondan. Entonces ustedes dirían, si se cae hoy todos los datos, ¿qué pasa? No pasa nada, entonces no hay impacto, algo impacto, incómodo, caos o pánico. Y esta pequeña escala les puede ayudar a ustedes sutilmente a saber realmente qué tanto su compañía está basada en datos y realmente necesitan una cultura de datos. Porque si no pasa nada, usted, pues, este webinar, pues chévere, lo escuchaste, qué bueno que un consultor vino a contarnos de esto, pero usted va a salir y no va a hacer nada. Pero si usted se va dando cuenta, más hacia la derecha, que su compañía definitivamente está requiriendo los datos para tomar decisiones, este es el webinar que usted necesita. Ahora, entonces, ¿qué es una cultura data-driven? Una cultura data-driven, en la definición, para que le tomen una fotico, es una cultura que reemplaza su toma de decisiones basada en sensaciones viscerales por decisiones basadas en hechos derivados de datos y los trata como el principal recurso para aprovechar conocimientos en cada área de la organización. Esa es la definición de cultura data-driven. Entonces nosotros les proponemos con Advisory desarrollar un modelo de cultura que tenga esta lógica. Foco en personas, como lo muestran las investigaciones del año pasado, en donde se sigue insistiendo que el problema, el obstáculo cultural, son los comportamientos de las personas, son sus capacidades, y menos pensar que es un problema tecnológico. También pues tienen que tener evidentemente un tema de procesos. Entonces nosotros les proponemos un modelo de 8 palancas y con esto cierro los 10 minutos que me quedan. Quiero que se lleven esta idea. Este es un modelo que es de ustedes, o sea, llévenselo puesto, ¿ok? Básicamente, este es un modelo que hemos desarrollado en los últimos 22 años, tratando de respondernos cómo cambiar comportamientos, ¿ok? Esta metodología de 8 pasos, nosotros la llamamos 8 palancas, la puedes usar para hacer dieta, para hacer ejercicio, para volver a tu empresa una cultura de data driven. O sea, es una metodología para cambiar hábitos y comportamientos. ¿Listo? Entonces, está basada en 8 palancas. Acá en el centro puse data driven, pero podría poner cualquier otro comportamiento a trabajar. En este caso, como me corresponde este webinar, entonces lo primero que yo les diría es, hay que tratar de la estrategia, ya se los he dicho, y es empezar a trabajar casos de negocio. Si alguno de los que me está escuchando el webinar no sabe utilizar metodologías de canvas de valor, me puede escribir y con mucho gusto le recomiendo, o es tan simple como meterse a internet. Porque hoy en día los canvas de valor es una muy buena metodología para uno identificar en dónde necesita o dónde debe arrancar su estrategia data driven, en reducir gastos, en aumentar ingresos, en mejorar la relación con proveedores. O sea, es aprender a formular hipótesis y preguntas alrededor de todo el modelo de negocio. La segunda palanca tiene que ver con los líderes. Entonces, básicamente, yo los invitaría a ustedes que empezaran a trabajar con su equipo directivo en rituales y en espacios para poderlos llevar a ellos a que sean conscientemente incompetentes. Es decir, que hagan conciencia que no son buenos o que pueden mejorar mucho en tomar decisiones basadas en datos. Entonces, por ejemplo, desarrollar una escuela de liderazgo data-driven sería una buena recomendación para que basado en los mismos datos de la empresa, no se inventen nada nuevo, con los mismos datos de la empresa, ustedes pueden empezar a trabajar conversatorios de cómo se toman decisiones. A mí me gusta mucho hacer eso porque soy coach de desempeño y me gusta mucho ayudar a los equipos directivos a que empecemos a mejorar nuestras habilidades de conversaciones, nuestras habilidades de toma de decisiones, nuestras habilidades de análisis de causa-efecto, nuestras habilidades para poder identificar, digamos, objetos de valor, en fin. La tercera palanca tiene que ver con las prácticas de talento humano. Acá quiero hablar desde la selección del personal, el onboarding, la contratación, el desarrollo de las personas, incluso el retiro de las personas.
¿Por qué? Porque si ustedes desde ya empiezan a colorear todos los procesos de su empresa de talento humano con elementos data driven, van a poder acelerar la cultura. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los cargos que usted contrata les hace una entrevista o una herramienta de assessment para ver su capacidad de toma de decisiones basada en datos? Me atrevo a pensar que la mayoría me va a contestar que no. ¿Por qué? Porque nosotros de manera equivocada creemos que lo de los datos es para un analista de datos. Y ahí empieza el problema. Si yo fuera usted, y es parte de lo que yo quiero empezar a trabajar en Change Américas, por lo que descubrí también en esta pandemia, y era que nosotros en datos simples no utilizábamos. Entonces voy a ponerles un ejemplo, un comité comercial de mi empresa. Llega uno de los vendedores y dice, esta semana visité 15 prospectos. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿eso es bueno o es malo? El señor dijo, yo creo que muy bueno. Ok, todo el mundo lo aplaudió. Siguiente vendedor, ¿no? Yo esta semana, como estoy en mi casa, tuve 35 visitas. Entonces el que hizo 15 no es bueno, es pésimo. Pero ¿será que 35 es un buen dato? Siguiente. El siguiente vendedor hizo 8 visitas. Ah, no, entonces es que el de 35 es un superdotado. Entonces, empezar a analizar los datos es fundamental y que la gente empiece a interpretarlos. Por eso la palanca de prácticas de talento humano es clave, porque nosotros deberíamos asesorar desde todos los procesos de gestión humana, deberíamos estar generando y desarrollando habilidades para que la gente tome decisiones basadas en datos. Prácticas culturales, eso se refiere a los ritos y los rituales. Entonces, les hago esta pregunta. En la semana, ¿cuántas sesiones están formuladas o cuántas sesiones o cuántos rituales durante el mes, pongan? ¿Cuántas reuniones tienen ustedes para hacer clínicas de ventas o clínicas de datos? Me atrevo a pensar que casi ninguno lo hace, siendo algo que dice las buenas prácticas. Si usted tiene rituales para estar analizando datos, hay un poquito más de probabilidad que la gente desarrolle criterio. Entonces, las prácticas culturales son fundamentales, fundamentales, ¿ok? ¿Cuánto tiempo me queda, Angelita? Número 5, arquitectura organizacional. Aquí viene un tema muy importante. La arquitectura organizacional tiene que ver con la manera como usted diseña los roles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la estructura de su empresa? ¿La estructura de su empresa es jerárquica? Si la respuesta es sí, usted tiene muchos problemas en una cultura data-driven. Porque cuando una empresa es jerárquica, la gente aprende a hacer caso. Ojo lo que les voy a decir. Y si alguien me dice que esto es mentira, acabo el webinar. Todas las compañías que están basadas en jerarquías, las personas aprendemos a hacer lo que a nuestros jefes nos gusta o les gusta, no lo que los datos dicen. Si yo llego, yo les puedo contar casos, lo que pasa es que estoy grabándome. Yo trabajo, por ejemplo, con el Grupo Aval, que son los 4 bancos juntos más grandes en Colombia. Usted imagínese personas, Product Owner o Scrum Master, gente, digamos, de nivel medio de la empresa que están ahorita analizando datos. Ir a decirle al presidente de un banco, señor, es que el color de este banco es un color ochentero. Ese color no le gusta a la gente nueva. La gente ve en nuestro color un color verde militar y ese color no detona la compra. Y el presidente te dice, es que yo soy el presidente, aquí el que manda soy yo. Pues así nunca vas a evolucionar. Por eso el tema de la arquitectura organizacional es muy importante en un proyecto cultural, porque es aprender a diseñar los roles, las estructuras. Hoy en día las estructuras, si lo quieren anotar, tenemos que desarrollar estructuras híbridas. Si nosotros queremos evolucionar, BBVA es un caso fascinante. El BBVA viene en una transformación cultural hace 4 años desde España, 150.000 empleados que tienen a nivel global, y a ellos les ha costado cambiar montones, pero si no cambian, los nanobancos y las fintech los van a devorar. Y entonces, ¿cuál es el gran reto que hemos tenido en esta palanca de arquitectura organizacional? Porque la arquitectura organizacional es el arte de poner estructuras, roles, perfiles, funciones, si lo quieren ver. Número 6, ya voy cerrando, espacios de trabajo. Quisiera que aquí anotaran algo muy importante para los que me acompañaron hasta el final. Y es que realmente, acá se vuelve, bueno, en la anterior me parece muy importante y es entender los responsables de los datos somos todos.
pero al final alguien tiene que decirnos qué tan buen criterio y buena capacidad de datos tenemos. Por eso mi pregunta es, ¿en qué nivel de la jerarquía está el responsable de los datos? Porque si está en cuarto o quinto nivel, nadie le para bolas a eso. Entonces, denle un nivel de vicepresidencia al dueño de los datos, porque lamentablemente en esos modelos jerárquicos, si no estamos al lado del presidente, las cosas no funcionan. Voy cerrando. Espacios de trabajo. Qué importante que en este momento ustedes anoten esto. Los datos no sirven si no son en tiempo real y los datos no sirven si no son evidentes para todos. Los tableros tienen que ser en tiempo real. La única empresa, bueno, mentira, la única no, pero una de las únicas empresas donde yo he tenido la oportunidad de ver tableros en tiempo real, touchscreen. Cuando digo touchscreen, quiere decir que yo voy pasando, pues, digamos, en la empresa o en la fábrica, yo puedo tener tableros donde yo puedo ver mi foto, hacer doble clic con el dedo mientras, por ejemplo, hago fila para almorzar. No sé si todo eso se vaya a poder ahora con el COVID, pero bueno. Y yo haga doble clic en mi foto y yo pueda saber en el ranking que voy de ventas. Y eso lo puede ver cualquier persona. Y que yo pueda hacer doble clic en la foto de Ángela y pueda ver ella como ingeniera de software cuántas historias de usuario ha desarrollado durante el día. Quiero que anoten eso. La palanca de espacios de trabajo es lograr que los datos se vean en tiempo real y que se vean, que la gente los pueda sentir, porque si los datos no se ven y no están en tiempo real, no sirven para nada. Procesos y tecnología. Es muy importante, obviamente, que ustedes no se coman el elefante por pedacitos. Y es que empiecen a preguntarse cuáles son los procesos claves para empezar a trabajar data driven. Yo haría un piloto, yo no empezaría como un loco a hacer cultura data driven en toda la empresa. Puedo fracasar. Acá les dejo dos herramientas. Primero, trabajen el proceso que más victorias tempranas traiga. Y empiecen a meterle cada 15 días, cada sprint, empiecen a tener mejoras y mejoras en la cultura data driven. Que ellos mismos, que la misma gente se dé cuenta que los datos les están ayudando para algo. Y lo segundo que les recomiendo en este tema es empiecen a jugar un poquito con los early adopters. Ahí viene un concepto clave. Hay un libro que les recomiendo a todos ustedes. Por cierto, díganme en el chat si todavía me acompañan y les ha gustado, porque si no, siento que estoy hablando solo. Ya voy cerrando. Hay un libro que les recomiendo que se llama Plan 30-60-90. Es un libro muy bueno. Ya te respondo, Verónica. Es un libro muy bueno para que ustedes empiecen cualquier proyecto de cultura, utilicen una metodología que se llama 30-60-90. Y es que ustedes cuando empiecen un proyecto de cultura, por ejemplo, quieren cambiar algún comportamiento en su casa, o en este caso un proyecto data driven, una cultura data driven, empiecen por poquito, menos es más. Entonces, hagan un análisis en la empresa quiénes podrían ser early adopters data driven, ¿sí? Porque si ustedes tienen, siempre en las empresas hay gente rara para todo. Hay gente que le gusta investigar sobre el espacio, hay gente que le gusta investigar sobre datos. Entonces, tomen un grupo de personas que les van a llamar early adopters. A esas personas ustedes les van a dar el poder de diseñar con ustedes el proyecto de cultura data driven. Así es que yo siempre hago los proyectos. Yo hago un piloto con early adopters y con ellos vamos mejorando hasta que se vuelve masivo, ¿ok? Ahí les dejo parte de la metodología que yo utilizo. Si quieren estudiar más sobre early adopters, pueden utilizar literatura de Plan 30-60-90 para salida en vivo de empresas software as a service, ¿sí? Ya acá les dejo mis datos porque veo que hay muchas preguntas muy buenas y definitivamente creo que todas son válidas para responder. El tiempo es muy corto. Entonces, ¿por qué proceso arranco? Arranque por el que más victorias tempranas puede traer para el flujo de caja. Eso es lo que yo le recomendaría a Vero que me preguntó. Para cerrar, tengo que mostrarles pues, la palanca que más me gusta, que es la de gestión de cambio, ¿sí? O sea, cuando ustedes quieran cambiar la cultura se cambia cuando se cambian los hábitos a largo plazo, o sea, cuando el comportamiento va evolucionando. Pero ustedes tienen literalmente que ir mostrando victorias tempranas. Si ustedes no muestran victorias tempranas con el uso de los datos, ustedes nunca van a ser exitosos con una cultura data driven. Entonces, por ejemplo, yo tengo una idea, y es que yo quiero vender más con productos de temporada, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer hipótesis. ¿Cuáles son los productos de temporada que necesitan mis clientes? Y entonces empiezo a hacer insights. Y un buen ejercicio podría ser cuántos insights de los que identifiqué con mis clientes se volvieron ventas reales. Eso es un dato, ¿sí se dan cuenta?
Y es un dato que me puede traer victorias tempranas, porque si yo demuestro, por ejemplo, que el 10% de las ventas de mi empresa ahora las traigo con nuevos productos, pues empiezo a mostrar que los datos sí sirven. Entonces, el tema de la cultura es un tema apasionante, podríamos durar todo un diplomado trabajando en esto, pero acá les dejo unas primeras ideas para que se lleven y es que yo quisiera cerrar entonces con esto. La cultura es el arte de cambiar comportamientos. Los comportamientos se pueden cambiar con 8 grandes palancas. Si quieren más bibliografía, con mucho gusto les dejo. Acá les dejo dos buenas literaturas para trabajar. Este es un libro específicamente para lo que les estoy diciendo. Pero bueno, como el tiempo se va acabando, quisiera que me contaran si les gustó. Me quisiera saber si todavía queda alguna persona en el grupo. Tengo 60 participantes, eso está muy bien. Entonces, voy a aprovechar un par de minuticos y voy a responder acá algunas preguntas. Ok, me preguntan sobre literatura. Entonces, acá yo sugeriría lo siguiente. Acá dejo mis datos aquí abajo, Ciro Pérez, para que me escriban con mucho gusto, y también de Aleja, mi colega de Advisory Group. Lo primero que yo los invitaría es, vuélvanse obsesivos, vuélvanse obsesivas en estudiar los hábitos. Y este es el libro que más me gusta, El poder de los hábitos. Ese libro, léanselo, regálenselo. Es un libro muy poderoso, porque es un libro que les va a ayudar a ustedes a entender cómo cambiar hábitos para su casa, para su trabajo o para la cultura de la empresa, ¿ok? Se llama El poder de los hábitos. A mí me gusta mucho, lo leo varias veces. También un libro que me gusta mucho es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero es un libro del año 1993, entonces un libro que de pronto ya lo leyeron. También les recomendaría, básicamente, hay un libro nuevo que se llama Cultural Code, acá se los anoto, ¿sí? Que es muy bueno, es un libro que también te va a dar ideas. Pero yo, como soy muy pragmático, y me gustan los libros, evidentemente, yo lo que les diría es cojan un modelo como estos, ¿sí? Si alguien quiere un poquito más de profundización, nos llama, les damos, que yo quisiera llevarlos a ustedes a una reflexión. Escojan un comportamiento. Ah, el club de las 5 de la mañana, Víctor, tú eres de los míos, me encanta ese libro. El club de las 5 de la mañana es un libro de metáforas que te va a enseñar a mejorar los hábitos. El que domina el hábito de despertarse a las 5 de la mañana, domina el mundo, dice el autor. Me gustó mucho esa recomendación. Entonces, literatura mucha. Me preguntaron también cómo generar cultura de disciplina. Mira, la disciplina es el arte de hacer las cosas que no te gusta hacer. Piénsalo y verás. O sea, si a ti te gusta la música de YouTube o la música de J Balvin, pues tú no necesitas disciplina para escucharlo. Simplemente lo escuchas porque te gusta. ¿Dónde necesitas disciplina? Cuando no tienes una motivación clara o cuando no tienes el deseo de hacerlo o cuando te toca. Entonces hay cosas que tocan, como yo le digo a mi hija, te tienes que lavar los dientes porque toca, ¿cierto? Tienes que ver menos televisión porque toca. Hay cosas que tocan. Entonces, en las empresas es importante que uno defina qué comportamientos son claves para la estrategia. Eso no es democrático, es que la estrategia lo necesita. Y la cultura de la disciplina es el arte de hacer que las cosas pasen sistemáticamente. Entonces, en términos de cultura, yo les diría, los 3 pasos son estos. Primero, definir la estrategia, la brújula. ¿Qué entienden ustedes por data driven? Segundo, ¿cuáles son los comportamientos claves que le sugiere a su empresa? Sería ser data driven. Tercero, ¿cuáles actividades de estas 8 palancas que ustedes ven acá pueden empezar a trabajar para mover esos comportamientos? No se les olvide esto. Siempre el comportamiento es el efecto. El comportamiento es el resultado. Y como buen ingeniero, siempre trabaje sobre la causa, no sobre el resultado. Por lo tanto, la cultura son comportamientos, la cultura es el efecto. Yo tengo que trabajar sobre lo que produce el comportamiento. ¿Y qué produce un comportamiento? Primero, es la mentalidad. ¿Por qué hoy hablamos del mindset? El mindset es mi estructura de pensamiento. Yo arrancaría también por trabajar el mindset de los directivos de la empresa, porque si yo no cambio en la estructura de pensamiento, el comportamiento siempre va a cambiar a corto plazo. Entonces, hay un señor que se llama Edgar Schein, lo que pasa es que allá me meto a otros sabores, este es como el papá, este es como el Frederick Taylor de la administración de empresas, acá les puse en el chat el Frederick Taylor
de el Frederick Taylor de la cultura se llama Edgar Schein. Y ese tipo, Edgar Schein, es como el papá de todo esto. Si quieren investigar sobre él, también les puede ayudar. Ángela, si puedes abrir tu micrófono, cuéntame entonces cómo lo viste, si tienes alguna pregunta, qué tan claro fue un poco todo este storytelling. Viendo acá en el chat hay gente que le gustó, preguntas que me hacen. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué reflexiones te llevas? Pues sí, Ciro, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor para todos. Viendo un poco los comentarios que nos ponían varias de las personas, que muy bueno el webinar, muy buenos datos, muy buen espacio. Realmente los ejemplos que tú nos has dado de cómo afrontar esta situación, estos cambios, yo creo que es fundamental ahora en la cultura que vivimos del COVID, ¿no? Entonces, el basarnos en una cultura data-driven, yo creo que nos cambia un poco toda la forma de pensar, el mindset, toda nuestra estructura mental, como tú bien lo dices, y pues tener en cuenta que tenemos metodologías, tenemos ciertos modelos, ciertas preguntas que hacernos para poder acompañar este proceso es muy importante. Por eso nosotros quedamos Mira que, a la orden para poder mira que hay, colaborar. Sí, sí, dile. no, te iba a decir que Ricardo Marusic, que no sé si esté por ahí, mándame un gran saludo allá en Bolivia, por Le favor. hacemos llegar. Él me enseñó mucho de datos y a él lo podrías invitar a un webinar como estos porque cuando él habla, él siempre habla en números. Eso es su Correcto. gran, sí, si no es verdad, él es un tipo de, Correcto. entonces él te dice, ese es un negocio de 5 millones de dólares. Y yo le digo, ¿de dónde sacó el número? Y él empieza a hablar del ticket promedio por el tipo de datos. Y eso se lo aprendí a él, porque cuando yo fui a Silicon Valley hace 3 años, fracasé ante un fondo de capital de riesgo porque no soy bueno en datos, por más de que soy economista, ¿sí? Y el hecho de ser economista no garantiza que sea bueno usando datos. Entonces, mi gran reflexión a nivel personal es aprendan a preguntarse todo el tiempo. Se llama metacognición. Todo el tiempo te estás preguntando cosas. Y en la medida que tú aprendas a preguntar todo el tiempo, desarrollas eso que se llama indagación. Y la indagación lo tienen los niños de 6 años, pero lo pierden los viejos de 40. Entonces, la cultura data-driven arranca por eso, por promover todo el tiempo preguntarnos. Mercado Libre, que es uno de nuestros clientes, Ángel, y con esto termino, llévense los que quedan esta idea. Mercado Libre, uno de sus atributos de cultura se llama trabajar en modo beta. Tú que trabajas en el mundo de la tecnología, te imaginarás que una empresa modo beta todo el tiempo está recalculando, ¿no? Recalculando, Correcto. como Waze, recalculando, ¿no? Entonces, bueno, ese era el GPS, eso era de otra tecnología, pero, pero un poco, ellos, cada reunión que terminan con una frase, ¿cuándo me presentas la siguiente versión de tu idea? Y eso hace que sea una compañía que tiene todo el tiempo que estar pensando en datos, porque si todo el tiempo tienes que estar pensando en mejorar tus prototipos, los datos son los que te lo ayudan a mejorar. Tú no puedes mejorar un prototipo a punta de siempre soñarte las cosas. Tienes que ir al mainstream, tienes que ir al mercado, tienes que ir a los clientes y probar las hipótesis, y vuelves, y mejoras, y vas a los clientes, iteras y mejoras. Y eso es lo que hoy en día yo creo, a veces uno piensa que cultura data-driven son cosas demasiado así potentes que nunca la vas a poder hacer. Esa es mi invitación. Empieza por tus propias conversaciones contigo mismo. Ángela, un placer. No, pues a ti, Ciro, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos igual por este espacio tan enriquecedor. Muy bien, muy bien. Me encanta que hayan estado con nosotros de varios países y ya te mando la presentación. Ahí quedaron nuestros datos y para regalarles a ellos todos este material. Cuídate mucho, me encantó compartir con ustedes. Igualmente, Ciro, gracias a todos.